A través del hilo telefónico estamos dando la bienvenida al señor doctor Diego Delgado Jara, a quien le saludamos de la manera más comedida. Doctor, bienvenido. Como todos los jueves, siempre es un placer poder compartir con usted a través de la señal de Colosal. Un gusto saludarle. Propongo para empezar este tema, arranquemos con esta situación de lo que pasa en las cárceles del Ecuador, doctor. 81 fallecidos. Hoy fallecieron dos personas más. Y ese es uno de estos temas que preocupa. Y además se amenaza al país por parte de un cártel de México. O sea, ¿qué mismo está pasando? ¿Falta controles por parte del gobierno? La situación es compleja. Mi querido doctor, bienvenido. Qué placer saludarle. Buenas noches. Buenas tardes. Bueno, yo creo que primero, permítame saludar a todos quienes son parte de este programa y a los distinguidos miembros de su audiencia. Yo tengo la impresión que tiene que averiguarse bien primero lo que ha pasado. A mí me da la impresión que allí hay otros responsables y otras personas que también deben responder por lo que pasó el día de anteayer. Doctor, por favor, le quiero pedir que me ayude con su ubicación. A ratitos lo escucho y otros ratos como que se me va su voz. No alcanzamos a tener continuidad en cuanto al tema. A ver si tomamos una mejor ubicación con la finalidad de que toda la ciudadanía que espera ansiosamente poder escucharle los días jueves lo pueda hacer con tranquilidad. Bienvenido, doctor, le reitero. Dime, por favor, un teléfono interno. Un teléfono fijo a lo mejor. Yo intento llamarles desde un teléfono fijo. Hagámoslo así. Vamos a hacer una pausa cortita mientras intercambiamos y nos comunicamos con la finalidad de tener la mejor comunicación. Es Colosal, su radio. Son exactamente las 18 horas con 11 minutos. 18 horas con 11 minutos aquí en Radio Colosal. Estamos en 1000.40 y en Colosal Estéreo HD, en www.radiocolosal.com, donde usted siempre encuentra información actualizada. Atención, el gobierno asegura que habrá una tercera vacuna en contra del coronavirus y 20 millones de dosis. Ecuador ha recibido 3 embarques de dosis de vacunas en contra del coronavirus de Pfizer, BioNTech, entre enero y lo que va de febrero. Se espera más lotes. Tras casi un mes de su última aparición pública del pasado 27 de enero, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, dio a conocer a través de una rueda de prensa el avance del plan de vacunación en contra del coronavirus. La fase 0 inició la tercera semana de enero e incluye a personal médico que combate la pandemia en hospitales, adultos mayores que viven en centros gerontológicos y quienes los cuidan. A Ecuador hasta el momento ha llegado alrededor de 42.000 dosis de vacunas en 3 embarques, el primero de 8.190, el segundo de 16.380 y la última ayer de 17.500. Ceballos, desde la presidencia de la República, mencionó que Sinovac de China entregará 2 millones de dosis, lo que va a permitir cubrir a un mayor porcentaje de la población. Se mostró abierto a la llegada de la vacuna rusa, pero siempre que cumpla requisitos sanitarios internacionales y aval científico. Sostuvo que se negocia con todos y que no hay restricciones, pero deben haber condiciones que garanticen eficacia y seguridad. Aseguró que en Ecuador hay índices bajos de mortalidad y de contagios, además que se ha logrado contención y mitigación de la pandemia atribuido al trabajo de los centros de atención primaria de salud. La gestión de el funcionario ha sido, sin embargo, cuestionada desde varios frentes e incluso se han transformado en denuncias presentadas en Fiscalía, entidad que ya las investiga. En las últimas horas, el gobierno se ha mostrado abierto a que los municipios de Guayaquil, Quito y Cuenca puedan participar en la importación y distribución de las vacunas, aunque para ello se requiere de la emisión de normativas. En Guayaquil se destinarían 40 millones. La alcaldesa Cintia Viteri señaló que son 2 millones de dosis las que va a comprar para 1 millón de personas de los sectores más vulnerables, es decir, la gente más pobre, personas con discapacidad y adultos mayores. En tanto que en Quito 20 millones, así lo ha informado
el alcalde Jorge Yundá. ¿Le podemos poner retorno, por favor? Ya está con nosotros el señor doctor Diego Delgado, a quien le saludo de la manera más comedida. Doctor, reitero el saludo, bienvenido. Por favor, empecemos hablando sobre este problema de las cárceles, estas 81 personas que han fallecido. Bienvenido a través de Radio Colosal. Muy buenas tardes, un respetuoso saludo para usted y para todos quienes son parte de esta importantísima estación radial con larga trayectoria e historia en el Ecuador. Un saludo asimismo a su audiencia. Miren, en torno a la pregunta, yo creo que el pueblo ecuatoriano por primera vez asiste a un hecho de tan, digamos, inhumanas dimensiones y características. De la información que se ha obtenido, y hay el testimonio que está en las redes, hay un testimonio de una señora o señorita funcionaria de la cárcel de Turi. Ella da cuenta de que entraron a un pabellón y mataron a todos los que estaban dentro del pabellón, pero que a pesar de que había gente que gritaba que desconecten la luz para evitar que utilicen cizallas y otros instrumentos de electricidad para romper cadenas, puertas, nadie hizo nada. Ese testimonio me parece a mí muy revelador. ¿Cómo es posible de que nadie, absolutamente pudiendo haberlo hecho, no actuó? Segundo elemento de reflexión básica. A ver, se supone que un preso es un ciudadano indefenso. Está dentro de una celda, por más o menos metros, y se supone que la vida de ese ciudadano está a cargo del Estado. Todo preso resulta una persona, un ser humano, pues que tendrá su papá, su mamá, sus hermanos, sus hijos. Se supone que es una persona cuya integridad no solo está garantizada, sino su vida es inviolable. ¿Quién gobierna el país o no hay quien gobierne el país? Yo creo que este tipo de cosas tienen que ser adecuadamente señaladas en la República, porque además las familias de los muertos van a poder hacer pues unas denuncias, van a poder hacer unos reclamos de carácter legal, van a poder demandar por lo que significa pues adicionalmente la indemnización que se supone correspondería, porque lo que ha sucedido es un hecho absolutamente inconcebible. Existen además responsabilidades de carácter jurídico, de carácter penal, que pueden, ser accionadas en contra de las autoridades del Ecuador. Alguna vez nos hemos referido precisamente a lo que dice el artículo 42, numeral primero literal B, del Código Orgánico Integral Penal. Allí existe, recuerde usted, la declaración de autoría directa. Dice: quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución, sí, de un delito, teniendo el deber jurídico de hacerlo. Ellos tienen responsabilidad de autoría directa. ¿Quiénes eran los responsables de garantizar la integridad de los presos? Independientemente del delito que hubieran cometido, porque yo supongo si se dedican a eliminar un pabellón entero, es posible que incluso entre ellos estén inocentes. Es lo obvio. Mucha gente en el Ecuador acepta ser culpable. ¿Por qué razón? Porque no hay justicia, y entonces dicen: yo me someto y me declaro culpable para que me pongan la pena mínima cuando alguien reconoce el delito y le ponen el 10%. Como sabe de que si es que no reconoce o no se declara culpable, le pueden mandar una pena muy alta, a veces la gente opta por esta modalidad del 10%. Pero hay una cosa adicional: no solamente le pueden aplicar el artículo 42 en el inciso segundo literal B del Código Orgánico Integral Penal, sino también le pueden aplicar pues el artículo 23 de las modalidades de conducta, donde la conducta punible puede ser pues a través de determinadas posibilidades de acción u omisión, y que es válido para este caso y para muchísimos otros casos. Dice ahí claramente el artículo 23 del Código Orgánico Integral Penal: no impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo equivale a ocasionarlo. Yo pregunto, si estaba allí
un ciudadano, quien sea, cualquier nombre, de cualquier provincia, preguntó, ¿qué pasa con los familiares de ese finado, de esa persona que le han asesinado? Estaba dentro de la cárcel, señores. Se supone que allí existe pues guardias, existe, incluso no sé si habrá, dependiendo el caso, de la colaboración de la Policía Nacional. O es tanto el poder económico que le controlan a los controladores, pues. Porque no puede haber otro tipo de reflexión o de lógica para tratar de interpretar primero el hecho como se produce. El otro elemento es realmente muy grave porque existen estados de degradación que en parte se debe al consumo de la droga. No sé si sea de creer lo que sale en las redes y que han ido a dejar un determinado comunicado en el sentido que sería un cartel de tal o cual otro sitio, porque podrían ser también formas de desinformar. Dicen, para echarle la culpa a que son, como dicen determinadas autoridades, es un problema de ajuste de cuentas. No creo que sea solamente eso. Yo creo que además aquí en el Ecuador hay que hacer una reflexión de algunas cosas. Mire usted, ¿cómo puede ser controlable una cárcel de 5.000 personas y en las que existen a veces 6.000, 7.000 personas? Óigame, ni el colegio Mejía de Quito tiene 5.000 alumnos, ni el colegio Rocafuerte de Guayaquil, el Vicente Rocafuerte. Estoy segurísimo que el colegio Bolívar de Ambato, o el colegio Pedro Vicente Maldonado de Riobamba, o el Benigno Malo de Cuenca, o el Bernardo Valdivieso de Loja, ninguno tiene 5.000 alumnos. Aquí estamos hablando de 5.000 presos. Y cuando hay colegios con estudiantes de número apreciable, hacen incluso jornadas. Y así todo con los inspectores resulta a veces complicado mantener la disciplina. Digo, con las regulaciones anteriores. Entonces, a mí me parece que aquí hay que hacer algunas observaciones y reflexiones. Mire usted, en el año 2006, cuando a finales del 2006, y luego de semanas tomaba el poder el señor economista Rafael Correa, habían en el Ecuador alrededor de 8.000 presos. Hay una información que dice que eran 8.700. Pongamos los 8.700 presos. Pero en este momento están 42.000 presos. Estamos hablando del 500% en número de presos, con una circunstancia adicional. Recuerde usted que el Ecuador desde el año 2007 hasta ahora no ha duplicado el número de habitantes. Si se hubiera duplicado el número de habitantes y se habría duplicado el número de presos, tendría alguna lógica, pues. Pero si se multiplica el 500%, estamos haciendo relación a una circunstancia que es absolutamente ilógica. El crecimiento demográfico es uno y resulta que el crecimiento de lo que tiene que ver con márgenes de la delictividad en un país no comparecen. Ese es un elemento que hay que también tomar en cuenta. Tercero, ¿por qué existe adicionalmente a las prisiones multiplicadas otras circunstancias que valdría la pena que la gente medite? Mire usted, digamos, el hacinamiento produce o no también formas complementarias de irritabilidad incluso en el temperamento de la gente. Existen a veces situaciones que se escucha por la prensa en el sentido que, por ejemplo, no hay agua o no hay electricidad y además cómo controlan el problema dentro de la cárcel, quién tiene actividades productivas, de qué manera alguien puede colaborar, contribuir para la sobrevivencia de su familia o de su unidad familiar si está preso. Hay otros aspectos que también tienen que ser analizados adecuadamente. Mire, una sociedad tiene mayor conflictividad, mayor delincuencia, si es que existe desocupación, que vale la pena también tomar en cuenta. Yo quiero recordar, hay un libro que publicó hacia el año 1968, un distinguido jurista lojano, el doctor Jorge Hugo Rengel. Él demostró una cosa como la siguiente. Demostró que en las encuestas, él hizo las encuestas en las cárceles del Ecuador, aproximadamente el 85% eran delitos de carácter económico. Allí había incipientemente el microtráfico y había toda una gama de delitos, pues,
había el escapero, el estruchante, el punga, el arranchador, el escapero, una cantidad de variedades. Y el 15% eran delitos de violencia, delitos intrafamiliar, homicidios, asesinatos, etcétera. Eran delitos no económicos o delitos que se podrían caracterizar de otra forma. Pero el 85% de los que habían cometido delito contra la propiedad o delitos económicos, ellos, el 90% eran desocupados, o sea, gente que no tenía trabajo. Pero esa conflictividad social de la época hasta ahora se ha multiplicado tremendamente, pues. Es terrible, mire, antes no era posible encontrar en la información de los periódicos que alguien le dio una puñalada a la hermana o a la mamá, o al papá, o que le dio un machetazo al papá. Cuando discutían los romanos hace más de 2000 años, digamos, sobre los delitos, a ellos no se les ocurrió poner el delito de matricidio, o sea, de que alguien le mate a la madre, porque pensaron que era tan inconcebible, o que no era algo que estaba en la condición humana de que alguien mate a la madre. Pero los romanos no tuvieron la ocasión de lo que de repente sale la información en el Diario Extra de Guayaquil, por ejemplo, y otros periódicos, que es una cosa monstruosa, pero que tiene tal vez una explicación, justificación nunca, pero explicación en la droga. Mire, yo creo que al país lo están degradando de manera, no sé si decir planificada o qué término utilizar, pero estuve revisando los datos del consumo de la droga en la población ecuatoriana. Ese dato es del 2018 más o menos. Da el comandante de la plaza de Guayaquil de la policía y dice que se consume en el Ecuador alrededor de 60 toneladas de cocaína fundamentalmente, ¿sí? Cada tonelada tiene, acuérdese usted, 2000 libras, tiene 20 quintales, y eran 60 toneladas, y de las 60 toneladas, el 60% se consumía en uno de los 221 municipios del Ecuador, en el cantón Guayaquil. Y una cosa adicional, el 52% de los consumidores tenían de 10 años a 17 años. Eso significa, ¿qué cosa? Que es prácticamente una destrucción biológica del pueblo ecuatoriano. No solamente de los hermanos del Guayas y de Guayaquil, pues. Y no sé cuáles sean las estadísticas, las encuestas que tengan a otro nivel. Pero yo quiero además que recordemos algo que no hace falta ni decir ni el nombre ni el apellido, pero hay que invocar a la memoria de los radioyentes de este importantísimo sistema informativo, a la audiencia, y recordar lo siguiente. A ver, permítame que les refresque la memoria. ¿Recuerdan ustedes algún gobierno que expropió o confiscó propiedades agrícolas que tenían pistas de aterrizaje para que puedan llegar y salir avionetas sin control? Primera reflexión. Segunda reflexión, sin dar nombre y apellido porque no hace falta. ¿En qué gobierno compraron los famosos radares y no funcionaban? Es decir, estuvieron apagados, yo no sé para qué compraron si no les iban a hacer funcionar. Recuerde usted cuál es el gobierno, no hace falta decirlo como le señalo, que estableció reglamentos de tenencia para efectos de poder, en definitiva, un reglamento de salvoconducto. Yo llevo 10 gramos de marihuana, no me pasa nada, soy consumidor. Llevo 2 gramos de cocaína o hachís o heroína o cualquier otro estupefaciente y no me pasa nada, pero puedo hacer 20, 30 o 50 viajes de 2 gramos, pues o no. ¿Quién fue el que estuvo en esta política? ¿Quiénes estuvieron en eso? Y además quieren volver al poder, pues, y tienen además todas las posibilidades con el manejo fraudulento del proceso electoral último, pues. Ya vamos a hablar sobre este tema, mi querido doctor. Vamos a profundizar aquello, pero terminemos con esto que nos preocupa. Y que bien lo dice usted. Este es un tema complejo y complicado, y me parece que le faltó a usted mencionar cuál fue el gobierno que sacó a los gringos de la base de Manta que de alguna manera controlaban el narcotráfico que venía desde Colombia. Estos son algunos de los temas que a nosotros nos preocupan, como nos sigue preocupando todo lo que pasa. Bien decía usted, los reclusos que murieron en manos del Estado porque estaban dentro de las cárceles.
Y eso daría inclusive para que exijan indemnizaciones. Lo otro, las amenazas. Y yo creo en esas amenazas, discúlpeme doctor, y abundo por qué. Porque ahí se habló de un subdirector de una cárcel del litoral en el que decían que estaba pidiendo dinero, una, y que exigían la renuncia, y dos, del segundo al mando en el SENAE, un coronel, que también hoy presentó la renuncia. O sea, solucionamos todo primero aceptando las demandas de delincuentes, supuestamente, y segundo, presentan la renuncia y se van. Si algo hice, no importa, ya me fui, ya estoy ya estoy lejos, ya no me tienen que tocar. No puede ser, pues. O sea, está bien que se acepten las renuncias, si es que tienen que aceptarse, pero es que no quedan libres, pues, si más bien hay que empezar una investigación sobre lo que se ha dicho, ¿no? Precisemos, no es el Estado el que comete el delito, es el responsable jurídico, porque están a cargo del Estado o bajo la responsabilidad del Estado la vida de los presos, eso sí, absolutamente. No creo que sea el Estado el que está actuando, pero ha tenido una conducta de permisibilidad y de responsabilidad por lo que se llama el delito de acción por omisión, porque debiendo cuidar no lo hizo. Ahora, yo creo que es necesario también hacer un señalamiento. ¿Quiénes fueron pues los que organizaron estas cárceles de 4.000, 5.000 personas para hacer en el país y lo hicieron con sobreprecio? Y donde además la gente, recuerde usted, pues tiene circunstancias en las que denuncian, que algunos les ponen en ciertas celdas o en ciertos pabellones, dependiendo si es que es por favor, a lo mejor porque tienen que pagar algo, o por temor. Igualmente yo creo que allí es necesario pues hacer un estudio muy cuidadoso, tiene que haber un diagnóstico ahora. El problema es, ¿existe independencia? ¿Existe la garantía de poder trabajar adecuadamente? Porque claro, aquí han dado hasta el nombre de los carteles de los de México, los de tal parte y de tal otra, pero yo creo que también habría que analizar si es que eso es en verdad de esa manera, porque podría ser una forma de evadir la responsabilidad, pues. Entonces, me parece de que es necesario meditar perfectamente en ello. Segundo, el poder económico que tienen es tan grande, pero tan grande, que evidentemente pueden o no, por ejemplo, tener autoridades que estén bajo su dependencia. Yo quiero que recordemos lo que pasó en los Estados Unidos cuando prohibieron el consumo del alcohol y el consumo, digamos, del tabaco. Hacia el año 1919, empezó la campaña en 1918, y establecieron en 1919 la prohibición del consumo del tabaco y del alcohol. Lo que sucedió fue que en vez de que la sociedad norteamericana sea una sociedad pues absolutamente, diríamos, puritana o que no tenga estos vicios, se crearon los grupos de actividades al margen de la ley, las mafias, para llevar estos productos, el tabaco y el alcohol, desde La Habana hasta la Florida, que está prácticamente a 90 millas, estamos hablando de unos 170 kilómetros de distancia, prácticamente entre Quito y Ambato. Una cosa adicional, mire, es decir, las otras mafias que se hicieron en Chicago, cruzando justamente el lago Ontario desde Canadá. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Se formaron grupos tan poderosos económicamente como por ejemplo el grupo La Mano Negra, que empezó dirigiendo Lucky Luciani y luego dirigió Alfonso Capone, que era el control, eran mafias de gente sobre todo de origen italiano y siciliano. ¿Y qué es lo que sucedió? Ellos tenían mensualidades que pagaban por poder económico de las actividades al margen de la ley. Tenían periodistas para que les den la imagen de que eran unos filántropos. Tenían abogados que eran de los mejores y muy bien remunerados. Tenían jueces a órdenes de ellos y tenían políticos, tenían senadores, tenían miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y de cada uno de los estados. En el caso de la ciudad de Chicago tenían los representantes del estado de Illinois. Era de tal capacidad económica, de tal poder gigantesco, que los propios Estados Unidos tuvieron que luego derogar esta enmienda constitucional que era, ¿sí? Derogaron la enmienda
para evitar justamente de que sea un poder tan grande. Y claro, ¿qué sucedió? La gente ahora y en el mundo entero puede ir y comprar cualquier botella de trago. Puede, si le gusta el ron, si le gusta el whisky, si le gusta cualquier bebida del mundo, vodka, lo que sea, va y compran. No está prohibido la compra. Yo creo que aquí es necesario recordar el origen del problema de la droga en el mundo. Primero, al año 2001 aproximadamente hay dos estudios. El uno es el de la Universidad de Columbia, del estado de Nueva York, y dirigió el equipo multidisciplinario, un estudioso de origen griego, se llama James Petras. Y el otro estudio hizo la universidad, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el ITM. Este estudio lo dirigió Abraham Noam Chomsky. Y ellos decían que aproximadamente el negocio era de tal género que en el 2001-2002, al inicio de este siglo, estamos hablando de hace 20 años, ganaba la banca norteamericana alrededor de $1,000 millones, y que pensaban que se quedaban cortos en el cálculo y daban las razones por las cuales decían aquello. Y quiero recordar otro dato para que vean el poder económico también gigantesco que puede haber en este tipo de actividades. El jefe de el encargado de Colombia de la DEA, dio información sobre la rentabilidad de esta actividad, pues, que yo creo que no puede ser solucionado a nivel de los países periféricos, sino se requiere que esto se lo arregle como una política o mundial o internacional. Mire, resulta que el ladrillo de la cocaína, porque la coca es la materia prima, en la zona del Putumayo y del Caquetá de Colombia y en la zona del norte del Ecuador, en Sucumbíos, valía alrededor de $1,000. En Cali valía $4,000 y en Santo Domingo Los Cuadrados, en el Ecuador, $4,000. Pero puesto en Santa Marta, en Barranquilla y en los puertos del Pacífico Sur de Colombia, y puesto en el caso del Ecuador, en Guayas o Manta, por decirle algo, estaba eso a $5,000, $1,000 por kilo para trasladar de Santo Domingo allá. Ese era el dato de ellos, no un dato aquí del Ecuador. Y ellos señalaban que poner en México ese producto le daba al valor $25,000, $25,000. Y cruzar de México a los Estados Unidos, por eso habían hasta túneles, recuerde usted, era prácticamente, el valor subía hasta $100,000, $100,000 cruzar desde México a los Estados Unidos. Recuerde usted que hay biógrafos incluso del Chapo Guzmán que hacen relación de los métodos de trabajo que tenía este ciudadano, que hoy está preso en los Estados Unidos. Pero adicionalmente a eso hay un dato complementario. Recuerde que este mismo paquete que salía a $1,000 de la Amazonía, de Colombia y del Ecuador, valía entre 170, 175, $180,000 en Holanda, en Bélgica y en los países nórdicos, en Suecia, en Noruega, en Dinamarca, en Finlandia. Es decir, son poderes económicos tan gigantescos, tan, terriblemente grandes, que realmente, ¿cómo enfrenta a ese poder económico tan inmenso? La única forma que tuvieron los Estados Unidos para derrotar a las mafias fue finalmente, y esto hay que recordarlo porque la historia, fue justamente a través de este mecanismo de la legalización. Eso pasó en los Estados Unidos. Yo quiero recordar que esta propuesta no es nueva. En el Ecuador, una de las personas que propuso y dijo, señores, este problema no se arregla en el Ecuador porque no es un problema que aquí ha nacido, fue el ingeniero Febres Cordero. Ahora, me quedo pensando también porque hay que recordarlo, no sé si estoy equivocado, pero yo recuerdo a los intocables también. Es decir, al FBI, una oficina especial con Elliot Ness a la cabeza que consiguió poner en prisión, no por estos delitos de los que estamos hablando, sino por una defraudación fiscal a Alfonso Capone, al famoso Al Capone. Alfonso Capone, cuando murió, luego de estar en la cárcel de San Quintín, recuerde usted, porque ahí le metieron preso por evasión tributaria, evasión de impuestos, se calcula que estuvo con $1,500,000, claro, era $1,500,000 de la época.
¿cómo no debe revolcar de envidia en la tumba Al Capone? Diciendo que en el Ecuador se han llevado 8.072 millones cuando hubo el atraco bancario del año 98 y 99, o ahora cuando se calcula, depende quién haga el cálculo, entre 37.000 a 70.000 millones de la plata que se roban del Ecuador, pues. Debe revolcar de envidia, debe decir, ¿por qué no me hiciste banquero en el Ecuador en el año 98, 99? ¿O por qué no me hiciste de la dirección política de quienes gobernaron el Ecuador desde el año 2007, pues? Pero es obvio. Mire, entonces, a mí me parece que además hay otra reflexión que hacer. Alguna gente dice, pero es que deberían aplicarles a lo mejor, dice, hasta la pena de muerte a esta gente tan desalmada. Pero el problema es que si incluso eso hicieran, luego aparecerán otros, porque es el sistema socioeconómico, esta codicia insaciable que es movida con actividades al margen de la ley, la que permite que se produzcan estos hechos, pues. Entonces yo creo que en este sentido los países de América Latina deberían tener una posición común. Es decir, no va a arreglarse los problemas de surtir esas cantidades gigantescas de estupefacientes si es que no existe una solución en el país que es el mercado. Porque además hay que preguntar, a ver, ¿cómo es que existe el cartel? Hay distintos carteles en el caso de Colombia, el cartel de Cali, el cartel de Medellín, el cartel del Valle, o en el caso de México hablan del cartel de Sinaloa, del Golfo, de Nueva Generación, de Jalisco, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que los Estados Unidos, que es el país de más alto consumo, porque se calcula que hay 37 millones de consumidores, hágame el favor, es más del 10% de los 328 o 330 millones de habitantes que tiene Estados Unidos? Pero ¿cómo se reparte pues la droga en Estados Unidos? ¿Que se reparte a través del aguacero, a través del tifón, a través del huracán? ¿Cómo? ¿Cómo es que no hay cartel no hay el cartel de Nueva York, no hay el de la Florida, no hay el de Washington? Allí no existen ese tipo de denominaciones, o sea, ¿cómo se reparte? No, en los Estados Unidos existe toda una red prácticamente legalizada de lo que es el consumo y que en otras partes es motivo de persecución. Uno cuando conversa con los migrantes, gente por ejemplo de Azuay, Cañari, yo he tenido ocasión de conversar, ellos dicen que venden en las calles libremente, en la propia capital norteamericana y en el estado de Nueva York, en Washington. Ahí dice, frente al Fondo Monetario, frente a tal y cual sitios se puede conseguir libremente. Yo me he quedado con la inquietud terrible a ese nivel, pero hay otro hecho que también me llama la atención. Persiguen los estupefacientes sobre todo. ¿Por qué razón? Porque ellos quieren que el dinero de esa actividad vaya a los Estados Unidos. Es decir, no es que existe la voluntad real, objetiva, de ir hasta la raíz del problema, de la producción y una cantidad de cosas más que podría, desde cierta perspectiva, digamos, analizarse, sino que la DEA en gran parte está preocupada de que el dinero de esta actividad quede en la banca norteamericana. Y el estudio de James Peters, aquí se alusión de la Universidad de Columbia, y la Universidad del Instituto Tecnológico de Massachusetts, o MIT, que es las siglas en inglés, señalan lo mismo, de que si es que un día se suspendiera de golpe, los ingresos de la comercialización por el consumo y la transferencia de este producto en los Estados Unidos, quebraría la banca norteamericana. Entonces, mire usted, estamos hablando de problemas extremadamente graves y grandes, pero en el Ecuador se supone que debería haber un intento de solución, un intento de una búsqueda de garantías, cuando menos para la vida de los presos, pues. No puede esto volver a suceder en el país Y estoy de acuerdo con usted, doctor, absolutamente de acuerdo. No puede volver a suceder. Y es más, tienen que haber sanciones, ojalá drásticas, no solo contra los que actuaron de esta manera. Me refiero a los que mataron, desmembraron, cortaron, etcétera. También contra los que permitieron aquello, por omisión. También contra los que permitieron el ingreso de cuchillos, de armas y de todo lo que se utilizó. El ingreso de motosierras, el ingreso de teléfonos celulares para coordinar, porque esto fue además coordinado entre varias cárceles. Esto no puede quedarse fuera. Pero permítame de una vez que agregue el tema de la política.
Hay muchos que dicen cuidado con que nos quedamos hablando sobre esto y nos olvidamos del Consejo Nacional Electoral, del conteo de votos que se ha pedido, de la exigencia de la transparencia, que es tan básica y que es tan importante. ¿Será que nos están distrayendo con toda esta masacre, con todo lo que ha pasado, mi querido doctor? Son políticas diversionistas, pero dada la situación dantesca de esto, no sé si humanamente alguien pueda concebir que alguien utilice una posibilidad de un delito o un crimen tan atroz para lo otro, pero eso no impide, claro, que analicemos lo que significa esta medida tramposa. Yo no entiendo cómo, o no concibo, cómo es que hay un Consejo Nacional Electoral que es inconstitucional, porque están reelectos quienes no pueden serlo. Segundo, fueron 4 de los 5 destituidos y no se reúne el Tribunal de lo Contencioso Electoral, no se reúne para, o digamos, dejar sin sanción o para ratificar la sanción que están esperando, que se acabe el fraude. Adicionalmente, una cosa que me llama la atención es, en el fondo están permitiendo, viabilizando un golpe de Estado electrónico y consecutivo. Y además hay una cosa que me parece espantoso. ¿Por qué no permiten abrir las urnas? ¿Por qué? ¿Qué les pasa? ¿Por qué no pueden cotejar los datos de las actas con los votos de las juntas electorales? Señores, no sean tan descarados, no sean tan cínicos. ¿Cómo es que le impiden a un pueblo que sepa la verdad? Y hay que preguntarse ahí, a ver, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué actúan de esa manera? ¿Qué es lo que en definitiva les está llevando a este tipo de circunstancia? Tienen miedo que a lo mejor el que está en primer lugar resulte de que aparezca en tercer o cuarto lugar. O a lo mejor que un candidato que tuvo el 2% aparece con el 10 o el 12%. O resulta de que señores asambleístas ya proclamados, ya elegidos, resulta que no tienen los votos, porque el fraude no es hecho solo para presidente. No, señor, el fraude lo hicieron para todo. Y entonces aquí hay que preguntar, ¿y qué va a pasar si, por ejemplo, ciudadanos que sí fueron electos, tuvieron el respaldo social, no aparecen como elegidos? Ellos están con el miedo que la gente caiga en cuenta lo que en realidad ha sucedido. Pues hay un terror incontrolable de ciertas personas que no quieren bajo ninguna perspectiva de que se abran las urnas. ¿Qué les pasa? Y dicen además con descaro, a ver, primero den las muestras o las pruebas de que ha habido la irregularidad o el delito. Señores, por favor, la prueba del delito son las papeletas, pues ahí está la prueba, y no puede nadie tener acceso a la prueba si no abren las urnas. Es como si es que se oye disparos dentro de una casa y alguien va corriendo a la policía y dice, vea, aquí creo que ha habido un crimen porque escuchamos los disparos. Y la autoridad le dice, ¿sabe qué? Si no me demuestra que ha habido el crimen, yo no puedo entrar a la casa. Abra la puerta, pues señor, para poder entrar y verificar. Es decir, además, cómo mienten, porque mienten con un descaro terrible. Por ejemplo, dicen ellos de que el Código de la Democracia no permite revisar las papeletas electorales. Eso es una mentira grande, gigantesca, porque el artículo 141 del Código de la Democracia o la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, en el artículo 141, en el inciso segundo, permite examinar las actas y además dice, a fin de verificar los resultados y corregir las inconsistencias cuando haya lugar a ello, dice, el Consejo Nacional Electoral podrá disponer que se realicen las verificaciones o comprobaciones que estime necesarias. ¿Cómo puede el pueblo ecuatoriano, por favor, esta es una cosa de locos, cómo puede admitir que lo que diga la señora Diana Tamaín es prácticamente la última palabra? 3 personas de ese organismo. Doctor, aquí una pausa para puntualizar algunos temas que me parecen importantes. Por ejemplo, dijeron que no había pruebas. Yacu Pérez informó ayer a través de, me parece que fue Teleamazonas, de que ha presentado 16,000 actas. Entonces, pruebas sí hay ahora ya. Porque antes se decía no hay pruebas. Ya supuestamente presentó 16,000 actas. Si multiplicamos 16,000 por 300
y pico de votantes que tiene cada una de las actas, hablamos de 4.800.000 votos, pues nunca se ha presentado un reclamo tan grande como en este instante. Una. Dos, Atamaín dice que ellos tienen todo el poder. Le escuché a Nubia Villasís, que también fue presidenta del Consejo Nacional Electoral, y ella decía que eso no es cierto, que cuando ella quiso aplicar ese supuesto artículo, le dijo la Corte Constitucional en el tiempo de Correa que eso no funciona, que eso no es así. No puede ser que Atamaín pretenda tener más poder que el presidente de la República, porque la Constitución dice que el poder está en el pueblo, y el pueblo elige sus representantes, y el representante del pueblo, aunque no haya sido elegido, pero fue proclamado, es el señor Lenín Moreno, no ella. Ella no ha ganado ninguna elección y por lo tanto no tiene el poder de pretender estar más allá del bien y del mal. Bien decía usted, tenemos 4 vocales del Consejo Nacional Electoral destituidos y la quinta, la única que debería estar en funciones, está de vacaciones. Cosa que no lo puede hacer porque además está en sesión permanente y no puede irse de vacaciones, pero lo ha hecho. Y entonces, ¿en qué estamos? Esto es un caos cada día más grave. Yo quiero recordar algo. El artículo 334 del Código Orgánico Integral Penal dice lo siguiente, le voy a leer, tengo aquí el código en la mano. La persona que altere los resultados de un proceso electoral o impida su escrutinio será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Si la persona responsable es una o un servidor público, quedará además inhabilitada para ejercer cargo público por el doble del tiempo de la condena. Aquí yo me permito hacer una reflexión. La señora fiscal, la doctora Diana Salazar, decide pedir que le den la copia del software. Resuelve el Consejo Nacional Electoral el día domingo o el día sábado entregarle. Pero a las horas, luego de consultar, entiendo, con quienes manejan el país desde la provincia del Guayas, dice que no van a entregar y que van a entregar después de la segunda vuelta. Ellos están tan seguros de que no les van a votar a pesar de que fueron destituidos, por favor, ¿qué pasa? Y una cosa adicional que vale la pena recordar. Mire usted el acuerdo, el Partido Social Cristiano con el correísmo, los dos, que pienso yo que están atrás de toda esta política turbia. Mire, primero, ¿quién dice que le va a votar a la señora fiscal si es que se atreve a pedir o insiste en que le den la copia del software? ¿Para qué sirve que revisen el software después que ya han proclamado un presidente con fraude, pues? Y luego de tener 2 candidatos que a mi modo de ver, el verdadero término jurídico y político son 2 impostores, 2 usurpadores. Son usurpadores, abran las urnas y si no, no se les reconoce la calidad de candidatos finalistas. Por favor, esto es una locura. El señor Nebot dice que no hay que abrir, cuidado. El señor Lazo que no hay que abrir, cuidado. ¿Cómo así? Pues señores, ustedes tienen las intenciones o son parte de un acuerdo de lo que quieran, pero no le pueden prohibir pues si hay un delito penal de por medio. Y la señora fiscal no debería quedarse con la duda y el contralor, porque usted sabe, ya ha pedido el jefe de bloque del Partido Social Cristiano, el señor ingeniero, no sé qué título tenga, César Ron. El señor César Ron dice que proceda el enjuiciamiento de Diana Salazar si insiste en esto. Y en cambio quiere votarle al contralor por esta razón, puede que hayan otras, pero por esta razón el bloque de Alianza País, que tiene 74 asambleístas que también entraron en un proceso electoral turbio, fraudulento en el año 2017, y ahora ya están con 49 asambleístas, y tiene la mayoría con los partidos afines de lo que llamamos los 4 jinetes del apocalipsis. El artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal que debería o podría aplicar la señora fiscal, la doctora Diana Salazar, y dice lo siguiente, y podría tal vez el doctor Celi aplicar también: incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. La persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas dirigidas a ella por autoridad competente en el marco de sus facultades legales, como es fiscalizar por la Fiscalía y la Contraloría, dice,
será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Entonces, quienes estén obstruyan las labores de la Fiscalía General y de la Contraloría General deberán ser enjuiciadas y estar presas con el debido proceso, por supuesto. La investigación de la Fiscalía y la Contraloría es fiscalizar cómo es que deciden ellos por sí, ante sí, el señor Nebot y el señor Lazo, pero de la manera más inconcebible. ¿Cómo es eso posible que estos caballeros, ¿sí?, su voluntad está sobre la Constitución, sobre la ley, sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos? La propia Declaración de los Derechos Humanos habla de que tienen que haber autoridades libremente elegidas. En el Ecuador actual no existe ninguna constancia, no hay prueba de que los supuestos finalistas han sido libremente elegidos. Solo existe la desesperada proclamación de la señora Tamaín, con el apoyo de otros consejeros de la alianza Correísmo-Partido Social Cristiano. Una de las personas que impiden la reapertura de las urnas para impedir el recuento de las papeletas, porque estoy seguro que ahí va a aparecer que la votación de los candidatos presidenciales es totalmente alterada. Yo estoy seguro que no son los dos finalistas los que deberían estar ahí. Una de esas personas, concuerdo con usted, es José Cabrera Zurita, que es lo que usted iba a mencionar, mi querido doctor. Concuerdo con usted. Ahora, la pregunta, lo de fondo, ¿qué se puede hacer? ¿Qué debe hacer la fiscal? Porque no es cuestión de que Atamaín diga no entrego o entrego después o entrego cuando quiera. Eso no funciona así. Esto no funciona así. El manido cuento de que están interfiriendo en el proceso electoral no es cierto. La fiscal no pretende cambiar los resultados, ni tampoco el contralor, ni pretenden ellos decir quién ganó o quién perdió. Están pidiendo que se les permita auditar el proceso, porque se estima, porque se presume que hay un fraude electoral que es un delito penal que tiene que ser perseguido por la fiscalía, pues, mi querido doctor. El problema que yo veo es que es una herencia sucesiva de una dictadura electrónica. ¿Cuántos votos tiene este momento para poder interpelarle a la señora fiscal el bloque correísta social cristiano? Tiene 74 votos elegidos con fraude, a mi modo de ver, en un proceso turbio, en la que hubo 1.617.486 votantes fantasmas. Allí le eligieron, según ellos, a 76 de los 137 asambleístas de carácter nacional. Ahí está la mitad, más de la mitad. Y una cosa adicional, prácticamente, súmele a eso los votos del Partido Social Cristiano. ¿Van a votar o no juntos para destituirle a la fiscal y destituirle al contralor? Con la misma mayoría que hicieron hace años, pues. Recuerde que nadie abrió la boca para reclamar por la elección de los asambleístas designados, porque no fueron elegidos, designados, proclamados en el año 2017. Ellos son los que tienen el control de la asamblea, pues. Ellos son los que bloquearon el juicio al señor ingeniero Jorge Glass. Ellos son los que bloquearon el juicio al presidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Gustavo Yalc, a pesar de las denuncias de 882 casos de irregularidades en el manejo de la justicia. Ellos fueron los que bloquearon para que no haya juicio al señor asambleísta Augusto Espinosa, recuerde usted. Luego de que hubo la denuncia en Diario El Comercio del periodista Miguel Rivadeneira Vallejo, en la que señalaba que en base al estudio de las denuncias de abuso a niños y a jóvenes, habían 4.800 casos de violaciones, de acoso sexual a niños y a jóvenes en el Ecuador, y no le pudieron enjuiciar. Perdóneme, esa misma mayoría ahora va a actuar y le va a votar al contralor y le va a votar a la fiscal. Es un país que está secuestrado, por favor, abran los ojos. Doctor, este es el tema. Y usted acaba de mencionar algo que es importante, pero yo no creo que se atrevan. Y ya le dijo el señor Vera, le preguntó antier a César Ron si sería capaz. Y Ron empezó a dar pasos atrás y no saber qué decir, porque coincide que la fiscal ha sido declarada por Estados Unidos, por organizaciones internacionales, como campeona anticorrupción. Y mientras afuera la reconocen como esa lucha anticorrupción, acá la quieren votar.
Pueden tener 90, pueden tener 100, pueden tener 137 votos. No creo que se atrevan los asambleístas a tocar a la señora Diana Salazar Méndez, a la fiscal. No creo que sean capaces, porque sería terrible. Eso no lo van a poder hacer, porque ahí sí el país se convulsiona. Lleguemos a tanto, ¿por qué? Pusieron un presidente de la República no elegido, señor, por favor. Puso el señor economista Rafael Correa, le puso al señor Lenín Moreno de presidente. Eligieron los asambleístas que les dio la gana de forma concertada en el año 2017 y la gente no dijo nada. En el Ecuador les han hecho fraude todas las veces, desde el año 2009, pero les viven haciendo fraude. Yo me permito preguntar, a ver, llegan a la asamblea y votan. ¿Quién impide que voten estos señores? Nadie. Ellos son los reyes del mambo, como dicen los muchachos antiguamente. ¿Por qué? Porque no hay poder, no funciona nada en el país. Estamos viendo el problema de las cárceles. No existe realmente un gobierno que administre el Ecuador. No existe políticas que le hagan que al Ecuador le protejan su patrimonio. Lo están vendiendo todo y no hay ante quién acudir, por favor. Este es un país que se derrumba. Estamos mirando cómo le van poco a poco lanzando al Ecuador al abismo. ¿Y quién hace algo? Aquí hay que invocar a la mente, al corazón, a la conciencia de civiles y militares, creyentes y no creyentes, a todo el mundo y decir, por favor, compadézcanse del país de ustedes, pues, por favor. Y si no quieren pelear por ustedes, ya cuando menos luchen por los hijos, por los nietos. Doctor, le agrego algo más, que es muy preocupante, muy preocupante. Ángel Polibio Córdoba denunció hace 10 días de que hay más de 10,000 personas que están trabajando en las calles por la candidatura de este señor Arauz, que hay cualquier cantidad de gente, que hay ingentes cantidades de dinero que están apareciendo. Se dijo que hay 30,000 troles, o sea, hay unos 10,000 en trabajo físico en las calles. 30,000 troles, en cambio, en trabajo en redes sociales para engañar al país. Se nos ha dicho, y hoy consulté con algunas personas, y me dicen que la gente del Ministerio de Agricultura, por ejemplo, está en el campo, trabajando desesperadamente por Arauz, que ya les ha amenazado con que en caso de llegar él, si es que no trabajan por él, los va a echar. Conversaba con ellos y les decía, ¿cómo van a votar por esta persona que sin ser presidente ahora ya les amenaza? ¿Qué será después? Se nos dijo que además hay personas que han ingresado hace 3, 4 meses a trabajar y les están quitando hasta el 50% del sueldo para financiar la campaña de Arauz. O sea, este es un tema que tiene que saberlo la gente. En el programa de TC que dirige Carlos Ver el día domingo en horas de la mañana, uno de los analistas decía que están llegando brigadas de gente a los barrios. Y él decía, a mi barrio me tocó, porque Vera le decía, ¿qué pruebas tiene? Le dijo, fueron a mi casa, a mi casa. Al grito de censo, censo, empezaron a sacar a la gente. Que estaban ofreciendo, decía Ángel Polibio Córdoba, $1,000 por voto. Es decir, si en una casa habían 3, 4 personas en capacidad de votar, ofrecían $3,000, $4,000 allí. Esto es una clarísima compra-venta de votos que está prohibido por ley. Nos está preocupando esto grandemente porque se dice que hay cualquier cantidad de dinero comprando voluntades. Y esto es terrible, ¿no? Porque realmente esto podría hacer que termine ganando el que no debe ganar, pues. O sea, de que termine volviendo Correa, de que termine volviendo el dueño de todos los males para destruir Ecuador y definitivamente llevarlo hacia Venezuela. Hay que hacer una reflexión necesaria. ¿Cómo es posible de que ya estemos admitiendo que ya es finalista el señor Arauz y el señor Lasso? Yo pienso que el pueblo del Ecuador no puede aceptar ningún criterio de un Consejo Nacional Electoral inconstitucional si es que no existe recuento de votos. Yo escuché el día de hoy una denuncia que hacía algún miembro de Pachacuti, en el sentido siguiente. Decía él en la denuncia que supuestamente de que ya estarían verificando dizque las actas, pero sin ningún delegado del partido, del movimiento que hace la impugnación, pues. O sea, van a decir, señores, no ha habido ninguna irregularidad, aquí no pasa nada, y fulano es el presidente. ¿Cómo, señores?
¿quién ha dado pues el poder a la doctora Diana Tamain para que ella proclame un resultado y que todos los ecuatorianos digamos así, ellos son los finalistas? Y una cosa que me llamó la atención, vea usted determinados canales de televisión como el día 8 a las 7 de la mañana ya estaban haciendo campaña a favor supuestamente de cierto candidato. Y luego de que hubo el convenio de que iban a abrir las papeletas, después el señor dijo, no, yo no acepto, pido que proclamen el resultado. Y proclamaron y al día siguiente ya estaba hablando como que él era el finalista, es decir, la política de los hechos consumados. Los usurpadores no merecen el apoyo del pueblo. Los usurpadores tienen que legitimar su calidad de finalistas abriendo las papeletas. ¿Cómo es que el señor Nebot y el señor Lasso y los 3 miembros del Consejo Nacional Electoral, entre 7 personas o 5 personas, son los que deciden el futuro del Ecuador? Pues, ¿qué nos pasa, compatriotas? Yo creo que esto es intolerable, esto es inaceptable. Aquí hay un fraude electoral espantoso. Aquí existen mentiras de los usurpadores de la voluntad popular. Aquí hay que decirle a los compatriotas, o se abren las urnas o no se reconoce a nadie. Hay que detenerles a los usurpadores. Hay que derrotar a la magia política que está cogida, como con garfio del cuello del pueblo del Ecuador. Los ecuatorianos tenemos que reaccionar, esto no puede continuar así. No, señor, y si nosotros no reaccionamos, después no nos quejemos, pues, cuando padezcan y queden sin universidad, sin estudios, los hijos, los nietos de los jóvenes de hoy. Están destruyendo el país, es una política de la globalización, y están queriendo destruir el Estado unitario de nuestro país. Por favor, abramos los ojos. Esto no puede ser posible. Hay un plan de destrucción nacional y debe esto enfrentarse. Tiene que haber un gobierno de salvación nacional, pues no cabe otra perspectiva u otra aspiración o sueño de mucha gente. Porque lo que están planteando es destruir el país y todo el mundo viéndose la cara. No, señor, ¿qué pasa? Esta patria tiene quien le quiere y quien le defienda. No puede ser esto posible. No podemos ser tan indiferentes al clamor de un pueblo o de la gente consciente. Esto me parece inconcebible lo que están haciendo con el país, ofreciendo además $1,000, yo les doy $1,000 por voto. Es una compra de la voluntad a cambio de dinero. ¿Qué pasa? Esto me parece inconcebible. Nunca se ha visto. Y el señor Nebot dice que no revisen las juntas electorales, al igual que lo dice el señor Lasso, y al igual que lo que dice el señor Correa, quien además hasta escogía y pedía que el finalista sea el señor Lasso, porque está pensando que a él le puede ganar, y el señor Lasso debe meditar que le pueden estar utilizando e instrumentalizando para que viabilice una derrota del pueblo ecuatoriano. A mí me parece increíble que no caiga en cuenta y que todo es parte de un solo complot, una sola, este es un verdadero show en la que aparecen que son distintos cuando en el fondo son lo mismo. Los unos son los correístas de Correa con Arauz y los otros son los correístas con las leyes de Correa, aunque no esté Arauz, y que es justamente un binomio cuyo jefe de binomio es uno de los que financió la campaña de Correa en el año 2006. Terrible, terrible. Doctor, muchas gracias. El tiempo es nuestro peor enemigo. Siempre es un gusto poder platicar con usted. Correa en la casa, y una de las 4 veces le mandó dando $50,000. No le debe haber dado pues 25 paquetes de $2,000 cada uno, sino un cheque de 50,000, pues. Por eso, más allá de todo lo que habla Correa, no hace nada porque tiene miedo que Guillermo Lasso le digan, ve, no me hagas que saque el cheque cobrado por tu persona, ya. Y claro, estamos en manos de todos ellos. No puede ser. El pueblo ecuatoriano es el pueblo de Juan Montalvo, es el pueblo de José Peralta, es el pueblo de Bolívar y de Sucre, es el pueblo de Manuela Cañizares y de Manuela Sáenz, es el pueblo de Fernando Daquilema, es el pueblo de Alfaro, es el pueblo de tanta gente que se ha sacrificado por un destino mejor de esta colectividad nacional, que no podemos bajar los brazos ni rendirnos. Pueblo ecuatoriano, tenemos que reaccionar. Somos seres humanos, no somos parte de ninguna manada que le llevan al matadero. ¿Qué pasa? Reacciona, pueblo ecuatoriano. Importante, querido doctor. Muchas gracias, como siempre. El tiempo es nuestro peor enemigo. Un gusto poder compartir con usted.
Muchísimas gracias a usted, un saludo respetuoso a los que son parte de este importante sistema informativo y también a los hermanos ecuatorianos que nos acompañan como parte de esta audiencia de uno de los referentes del periodismo en el Ecuador. Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches, un placer compartir con usted. Es Colosal la que sí le dice la verdad.